Hola a todos, hoy vamos a continuar viendo la notación indicial. Como hemos visto, la notación indicial permite operar en forma común escalares, vectores y tensores. Vamos a ver la parte 2 y vamos a hacer algunas operaciones. Vamos a demostrar la siguiente identidad vectorial. Nabla por nabla de phi igual a 0. Nabla es el operador nabla y phi es una función escalar. Recordemos que el operador nabla de phi es d de x1 de phi en u sub 1 más de phi de x2 en u sub 2 más de phi de x3 en u sub 3, donde u1, u2 y u3 es una base cartesiana. Es decir, que el nabla de phi lo puedo escribir en notación indicial como phi, i. Vamos a demostrar la identidad nabla producto vectorial por nabla de phi igual a 0. Entonces, recordando que en el producto vectorial tenemos que utilizar el tensor de Levi-Civita o el símbolo alternante epsilon i jk. El primero de los factores tiene el segundo de los subíndices. Entonces esto es d de x sub j. Y el segundo factor tiene el tercero de los subíndices. Entonces phi, k. Esta es la forma indicial de escribir esta identidad vectorial. Entonces acá esto lo podemos escribir como epsilon i jk y este d de x sub j es lo mismo que hacer phi sub j, k. Recordando, cierto, que la coma es la derivada espacial. Observemos acá que tenemos k índice repetido, j índice repetido y índice libre. Entonces desarrollamos k de 1 a 3 de acuerdo a la convención de Einstein. Entonces queda epsilon i j 1. Ahora k va de 1 a 3 por phi, j1. Ahora k2 más epsilon i j que queda igual 2 por phi estamos acá, phi, j2. Ahora k3 epsilon i j3 phi, j3. Estos tres términos resultaron de haber desarrollado, de acuerdo a la convención de Einstein, el índice k. Ahora, en cada uno de estos términos tengo el índice j, que suma de 1 a 3. El índice j, que suma de 1 a 3. Por lo tanto, este dará tres términos y así. Entonces, los términos van a ser epsilon i 1, 1. Ahora j va de 1 a 3, mientras que el 1 que está aquí se mantiene. 1, 1, phi, 1, 1. Más, sigo ahora j2, epsilon i 2, 1, phi, 2, 1. Más epsilon i, ahora j3, 3, 1, phi, 3, 1. Estos tres salieron de desarrollar la convención de Einstein en j. Ahora aquí, tres más, que suman, más, lo hago en el renglón de abajo, y es epsilon i 1, 2 por phi, 1, 2. Más epsilon i 2, 2 por phi, 2, 2. Y ahora j3, epsilon i 3, 2, phi, 3, 2.
Estos 3 salieron de desarrollar J. Y ahora 3 más de desarrollar J aquí. Y es epsilon i 1, 3, phi, 1, 3, J2. Más epsilon i 2, 3, phi, 2, 3. Y ahora J3, epsilon i 3, 3, phi, 3, 3. Ahora tengo índices libres. Un índice libre que es i, por lo tanto toma valores de 1 a 3. Entonces, sea i igual a 1, tengo que sustituir i igual a 1 en los 9 términos. Pero observemos que, por definición, el tensor de Levi-Civita, cuando repite dos subíndices, es 0. O sea que cualquiera sea el valor de i, ya está repitiendo el 1. Cualquiera sea el índice i, repite el 2. Por lo tanto, este y van a ser siempre 0. Nos olvidamos de ellos. Entonces, hacemos i igual a 1. Igual a 1. Y vemos que nos queda. Cuando pongo el 1 aquí, ya se repite 0. No lo tacho para que después yo trabaje con i igual a 2. 0. Cuando i vale 1, hay un 1, repite 0. Cuando i vale 1, allá hay un 1, repite 0. Y 1, fíjense, epsilon 1, 3, 2, que es menos 1. Entonces es menos phi, 3, 2. Phi, 3, 2. Y seguimos dando valores a i. I 1, repite el 1, 0. I 1, epsilon 1, 2, 3, que vale 1, por phi, 2, 3. Más phi, 2, 3. Igual, bueno, y vemos ahora que es igual. Allá ya no queda nada. Observen, recordando que la coma es la derivada, esto es menos la derivada segunda de phi es la derivada segunda de phi respecto de x3 respecto de x2, más la derivada segunda de phi respecto de x2 respecto de x3. Bueno, claramente nosotros sabemos que este término es igual a la derivada mixta. Así que menos más igual a 0. Es decir, que cuando i vale 1, lo que me queda, esto da 0. Cuando i vale 2, venimos acá. Cuando i vale 2, repite el 2, se me va. Epsilon 2, 3, 1. Epsilon 2, 3, 1 vale 1. Por phi, 3, 1. Phi, 3, 1. Estamos acá. Cuando i vale 2, repite el 2, se va. Vale 2, 2, 3, 2. Bueno, 2, repite, se va. 2, 1, 3 es menos 1. Phi, 1, 3. Menos phi, 1, 3. Y esto es, bueno, esto es la derivada segunda de phi respecto a x3 respecto a x1 menos la derivada segunda de phi respecto a x1 respecto a x3. Bueno, estos sabemos que son iguales, así que esto es claramente 0. Y lo mismo nos pasa cuando i valga 3, también nos da 0, quedando demostrado entonces que esta identidad vectorial, nabla, vector, nabla de phi, es igual a 0. Sea L sub ij un medio de u sub i, j más u sub j, i más u sub k, i por u sub k, j. Esta es la expresión para el tensor de deformación finita lagrangiano. ¿Qué tenemos? Tenemos índices libres ij en el primer miembro, ij o ji, y acá tengo un índice repetido que es k, ij índice libre. Entonces,
la convención de Einstein me dice que K suma de 1 a 3. Entonces, esto es L y J es 1/2 de U sub I, J más U sub J, I más suma de 1 a 3 K, es decir, U sub 1, I, U sub 1, J más U, ahora acá 2 I, U sub 2, J. Ahora acá 3, U sub 3, I, U sub 3, J. U sub 3, J. Entonces ahora tenemos índices libres únicamente I y J. Cuando llegamos a los índices libres hay que dar valores. Entonces, cuando I vale 1, J vale 1, tendremos el L1, 1. Y hay que poner 1 donde dice I y 1 donde dice J. Entonces esto es 1/2 de U sub 1, 1 más U sub 1, 1 más U sub 1, 1, 1 por U sub 1, 1 cuadrado más U sub 2, 1 por U sub 2, 1 cuadrado más U sub 3, 1 por U sub 3, 1, o sea, este cuadrado. Y estos dos son iguales, así que esto me queda L11, 1/2, 2 veces U sub 1, dividido 2, me queda U sub 1, 1, más, y acá queda como está, 1/2 de U sub 1, 1 cuadrado, más U sub 2, 1 cuadrado, más U sub 3, 1 cuadrado. Y el 1/2 que afecta. Este es la componente del tensor de deformación finita lagrangiano L11. Acá, si queremos escribir esto en forma explícita, esto es la derivada de U sub 1 respecto a x1. Y estos son 1/2 la derivada de U sub 1 respecto a x1 cuadrado, más la derivada de U sub 2 respecto a x1 cuadrado. Y aquí la derivada de U sub 3 respecto a x1, 3x1 cuadrado. Y aquí cierra el corchete. Este es el L11. Bueno, si quiero tener el elemento L12, tengo que hacer I igual a 1, J igual a 2. Así tendré el elemento L12. Entonces volvemos aquí, donde dice I, irá 1, donde dice J, irá 2. Nada más que eso. Esto es 1/2. U sub 1, 2 más U sub 2, 1 más U sub 1, 1, U sub 1, 1 por U sub 1, 2. U sub 1, 2 más U sub 2, 1 por U sub 2, 2. Y acá más U sub 3, 1 por U sub 3, 2. Y acá, bueno, acá con un paréntesis ya estamos bien. Bueno, nuevamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, lo que está después de la coma es la derivada espacial. A ver si cabe aquí pequeño, es L12 va a ser 1/2 de la derivada de U sub 1 respecto a x2, más este es la derivada de U sub 2 respecto a x1, más esto es un más, la derivada de U sub 1 respecto a x1 por
la derivada de u sub 1 respecto de x2. Ahora es más la derivada de u sub 2 respecto a x1 por la derivada de u sub 2 respecto a x2. Y este último es más la derivada de u sub 3 respecto a x1 por la derivada de u sub 3 respecto a x2. Y acá el paréntesis va ahí. Estos dos términos conforman la parte lineal de este elemento y estos tres términos conforman la parte no lineal. Vamos a mostrar, esto ya es otra cosa, que el tensor B sub ik, que es igual a epsilon i jk por a sub j, es un tensor antisimétrico. Entonces, fíjense que el tensor de Levi-Civita, si yo invierto la posición de dos subíndices, cambia el signo. Es decir, invierto I por K y K viene a parar acá. Entonces esto va a ser negativo. Epsilon K, el J que está al medio queda por I, por A sub J. Observen que A sub J está multiplicando por el índice intermedio. O sea que el índice intermedio se mantiene. Y esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí es el B sub KI, cambiado de signo. Es decir, que B sub IK B sub IK es igual a menos BKI, es decir, que este es un tensor antisimétrico. Vamos a ver la identidad epsilon delta. La identidad epsilon delta relaciona el tensor de Levi-Civita con la delta de Kronecker. Esta identidad dice que epsilon i jk por epsilon k pq es igual a delta IP por delta JQ menos delta IQ por delta JP. Esto parece difícil de acordarse, pero no. Fíjense, la identidad delta epsilon delta, tengo que el último subíndice es el primer subíndice en el segundo delta. Es decir, que es un índice repetido. El primero y el segundo, como el segundo y el tercero, son índices cualesquiera. Entonces, ¿cómo se conforman esto? Va I, el primero con el del medio, y va el segundo con el último, el primero con el del medio y P, por delta, el segundo JQ. Es decir, que estos dos provienen de ese ordenamiento de índices. Y los otros dos también tienen un ordenamiento y son el primero con el último y delta IQ y el segundo con el del medio, delta JP. Entonces estos dos provienen. Y así tenemos lo que se denomina identidad epsilon delta. Relaciona el tensor de Levi-Civita con la delta de Kronecker. Observemos acá que en el primer miembro tengo K índice repetido,
suma de 1 a 3, así que desaparece como índice y quedan los índices libres IJPQ, que son los índices IJPQ que tengo en el segundo miembro. Podemos encontrar una demostración de la identidad epsilon delta en el texto Mecánica del continuo de George Mace, una demostración matricial, y podemos encontrar una demostración matemática en el Analytical Mechanics de John Papastavridis. Vamos a continuar observando lo siguiente: sea B sub ij un tensor antisimétrico y sea B sub i igual un medio de epsilon i sub jk B sub jk. Mostrar que B PQ es igual a epsilon PQI por B sub I. Si B sub ij es un tensor antisimétrico, B sub I es lo que se denomina vector axil asociado. Todo tensor antisimétrico tiene un vector axil asociado que vale un medio de epsilon i jk por B sub jk. Ahora se pide demostrar que B PQ es epsilon PQI por B sub I. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos al vector axil, a B sub I, por epsilon PQI, según este segundo miembro, y tendremos que llegar a esto. Entonces, es epsilon PQI por B sub I, y B sub I es un medio de epsilon I jk B sub jk. Bueno, este un medio puede escribirse aquí afuera, un medio de epsilon PQI por epsilon I jk B sub jk. Entonces fíjense que acá tengo dos epsilon donde el último y el primero es el mismo, PQ, JK, y el resto índices libres. Si venimos acá, es exactamente la identidad epsilon delta, ¿sí? El último subíndice es el primero de los subíndices y es el índice repetido, y el resto son 4 índices libres cualesquiera. Entonces, bueno, aplico la identidad epsilon delta y esto es un medio. Entonces, recuerden que esto es delta. El primero, si miramos acá, en rojo, el primero con el anteúltimo. Entonces, el primero es delta, P con el anteúltimo, J. Después sigue delta, el segundo con el último, Q, K, menos delta, el primero con el último, acá no es el primero, P con el último que es K, el primero con el último, PK, delta, el del medio con el del medio, QJ. QJ por B sub JK. Hacemos la distributiva y esto es un medio delta PJ delta QK BJK menos un medio delta PK delta QJ BJK.
Bueno, acá vamos a contraer el índice K. Entonces, esto es, contrayendo el índice K, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que voy a dejar indicado lo siguiente. K es índice repetido, suma de 1 a 3, y después se aplican las propiedades de la delta de Kronecker. Haciendo eso, me va a quedar que esto es B sub K se contrae QJ. Y ahora, este J y este J, índice repetido, se contraen. Entonces, esto es B, se contrae el J, es PQ, sub PQ. Y ahora seguimos aquí. Aquí tengo el J repetido, se contrae, entonces esto es B, se contrae el J, es QK. QK. Ahora, como el B sub QK es antisimétrico, esto lo puedo escribir como menos B KQ. Y ahora tengo el K aquí y el K aquí que se contraen. Entonces esto es menos B, el K se contrae, PQ. Entonces ahora observemos lo siguiente. Este menos con este menos se me hace más. Entonces lo hago en otro color. Entonces vengo acá. Entonces tengo de todo esto quedó BPQ. B sub PQ sobre 2. Menos con menos más un medio BPQ. BPQ. Bueno, claramente esto es BPQ, que es lo que queríamos demostrar. Sea la expresión sigma sub ij igual lambda epsilon sub k delta ij más 2 mu por epsilon ij. Bueno, esta es la expresión para la ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, la relación elástica y lineal que relaciona las componentes del tensor de tensiones con las componentes del tensor de deformaciones. El tensor de tensiones sigma y j es un tensor cartesiano de segundo orden, por eso tengo dos subíndices y son libres. Lambda y mu se denominan constantes de Lamé. Lambda y mu son las constantes de Lamé. Son constantes conocidas. Delta y j es el delta de Kronecker, epsilon y j son las componentes del tensor de deformaciones. Nuevamente es un tensor cartesiano de orden 2. Eso se ve porque tengo dos subíndices, índices libres. Y epsilon sub kk suma de 1 a 3, k porque es un índice repetido. Y es, si lo desarrollamos, por otro lado, epsilon sub kk lo desarrollamos, es epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3. Simplemente eso. En este caso tenemos a la ley de Hooke, tenemos tensiones en términos de las deformaciones. Queremos invertir esta expresión, es decir, encontrar las deformaciones en términos de las tensiones. Entonces, multiplicamos ambos miembros por la delta de Kronecker.
multiplicamos ambos miembros por la delta de Kronecker, delta IJ, por sigma IJ igual lambda epsilon sub kk, que es constante, porque si observamos nosotros, esto si bien tiene índices, son repetidos, vale esto y es una constante, así que delta IJ por delta IJ más mu por delta IJ epsilon IJ. Ahí hemos multiplicado ambos miembros de esta expresión por delta IJ. Si analizamos aquí, tengo J repetido ahora y repetido. Entonces, si desarrollamos J, esto es delta I1 sigma I1 más delta I2 sigma I2 más delta I3 sigma I3. Desarrollé J. Ahora, en cada uno de estos tres términos tengo I, que es repetido. Entonces, bueno, lo tengo que desarrollar de acuerdo a la convención de Einstein, sumar de 1 a 3. Entonces, salen 3 de aquí, 3 de aquí, 3 de aquí. Entonces, delta 1, 1 por sigma 1, 1 más delta 2, 1 sigma 2, 1 más delta 3, 1 por sigma 3, 1. Estos tres salieron de ahí. Más 3 que salen de acá, que son delta 1, 2, sigma 1, 2, más delta 2, 2, sigma 2, 2, más delta 3, 2, sigma 3, 2. Estos tres salieron de desarrollar I. Y ahora 3 más de desarrollar I aquí. Más delta 1, 3 por sigma 1, 3 más delta 2, 3 sigma 2, 3 más delta 3, 3 sigma 3, 3. Bueno, y aquí, recordando que la delta de Kronecker vale 1 si repite sus índices, vale 1 este, y vale 0 si son distintos, o sea, este 0, este 0, este 0, este 0, 0, 0. O sea, 0, 0 porque repite, 0, 0, 0, 0. Entonces me quedó, ¿qué me quedó esto? Me quedó 1 por sigma 1, 1, más 1 por sigma 2, 2, más 1 por sigma 3, 3. Bueno, y esto es sigma, podemos llamarlo sub kk, lo mismo que aquí. Suma de 1 a 3 los epsilon, acá suman de 1 a 3 los sigma. Acá vamos a aprovechar a hacer algo más. Esto lo podemos llamar sigma sub I, perdón, IJ no, II. Sigma sub I. Esto se llama renombrar índices. Acá el K es repetido, suma de 1 a 3, da esto. Acá el índice I es repetido, suma de 1 a 3 y también da esto. Es decir, que cualquiera sea la letra, está dando esto. Entonces podemos renombrar índices. Esto lo podría llamar sigma JJ o cualquier otra letra, siempre va a estar dando esto. Bueno, ¿dónde estamos? Venimos acá, estamos en el primer miembro. Entonces, en ese primer miembro, esto es sigma sub kk. Le damos el nombre K. Igual. Epsilon, delta IJ por delta IJ, hacemos el mismo trabajo que hicimos acá, cuando I y J son iguales vale 1 y si I y J son distintos, y después de desarrollar nos encontramos que lo que queda de aquí es 1 más 1 más 1, es decir, 3. Esto vale 3. Así que esto es 3 lambda por epsilon sub kk. Más 2 mu. Bueno,
Y aquí pasa lo mismo que pasaba aquí. Va a pasar lo mismo, simplemente que en lugar de escribir sigma es epsilon, pero la forma inicial de este producto es la misma, o sea que esto me da epsilon sub kk. Entonces, sacamos factor común, 3 lambda más 2 mu de epsilon sub kk y despejo epsilon sub kk. Paso este al otro miembro, entonces este pasa al otro miembro, pasa dividiendo, entonces 3 lambda más 2 mu y el otro miembro es este, es sigma sub kk. Entonces ahora este lo sustituimos nuevamente en la ley de Hooke y lo hacemos en otro color. Entonces sustituimos esto ahí y esto es sigma y j igual epsilon sub kk, que es todo esto, 3 lambda más 2 mu sigma sub kk por lambda por delta ij más, esto queda como está, 2 mu epsilon ij. Esto me permite despejar epsilon ij. Entonces, este lo paso al primer miembro y me queda sigma ij menos lambda sigma sub kk delta ij, 3 lambda más 2 mu, paso a negativo, igual 2 mu epsilon ij. Ahora, para despejar finalmente, divido ambos miembros por 2 mu y queda así despejado epsilon ij. Lo hacemos acá. Epsilon ij será sigma ij dividido 2 mu menos lambda sobre 2 mu 3 lambda más 2 mu, ¿sí? Por delta sub kk por sigma sub kk por delta ij. Y ahí tenemos, voy a escribir más prolijo esto, que tengo acá, tengo lambda, tengo sigma sub kk delta ij. Y ahí tengo entonces ahora la ley de Hooke escrita, deformaciones en términos de las tensiones. Observemos que esta expresión, como esta expresión, ¿sí? Tengo índices repetidos, tengo índice repetido aquí, aquí los repetidos los tengo aquí. Los repetidos suma de 1 a 3 y tengo índices libres. En este término IJ, en este término, IJ, es decir, en el segundo miembro IJ, en el primer miembro IJ. Y lo mismo pasa acá. Primer miembro tengo IJ libre, IJ. Como son libres hay que dar valores. Entonces,
si hay que dar valores, entonces en la componente sigma 1, 1 es cuando i vale 1 y j vale 1. I1, j1 tengo sigma 1, 1. Así que esto es lambda, recordando que esto es epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3, delta 1, 1, que vale 1, más 2 mu epsilon 1, 1. Bueno, esto vale 1. O sea que, bueno, me queda ahí. Simplemente el sigma 1, 1 es lambda epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3 más 2 mu epsilon 1, 1. Esa es la primera de las componentes. Cuando i vale 1, j1. Podemos encontrar, si i vale 1 y j vale 2, encontraremos el sigma 1, 2. Entonces, venimos aquí, sigma 1, 2. Y antes de escribir todo esto, observamos que el delta 1, 2 es 0. El delta de Kronecker, si i vale lo mismo que j, vale 1, pero si es distinto de j, vale 0. Así que ya me olvido de eso. Así que me queda 2 mu por epsilon 1, 2. Y así, dando todas las posibilidades para i variando entre 1 y 3 y j variando entre 1 y 3, tengo 9 componentes. ¿Qué son las 9 componentes del tensor de tensiones? Observemos que aquí, si hubiésemos buscado el i igual a 2, j igual a 1, sería el sigma 2, 1. Nuevamente, delta 2, 1 es 0, así que me queda, esto es 2 mu epsilon 2, 1. Por otro lado, sabemos que sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1. Por lo tanto, si estas constantes son las mismas, como lo son, epsilon 1, 2 es igual a epsilon 2, 1. Es decir que ya no son 9 las componentes independientes, sino que son 6 las componentes independientes. No obstante, son 9 en el sentido de que 3 pares se repiten. Y si venimos acá, bueno, para encontrar esto es similar allá. Si i vale 1 y j vale 1, obtengo el epsilon 1, 1 y tengo que dar donde dice i 1, j 1 y así. Esto es sigma 1, 1 dividido 2 mu menos lambda sigma sub kk es sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3 dividido 2 mu 3 lambda más 2 mu por delta 1, 1, que es 1, así que me queda eso. Y así dando valores a i y j obtengo las 9 componentes. Nuevamente esto es simétrico, por lo tanto 6 componentes distintas del tensor de deformaciones. Veremos el teorema de la divergencia de Gauss. Teorema de la divergencia o teorema de Gauss. El teorema de la divergencia para una función vectorial f me dice que la integral en el volumen de un determinado dominio de la divergencia de la función vectorial por diferencial de volumen es la integral en el contorno de la función f por el vector versor normal a la superficie diferencial de S. Este es el teorema de la divergencia. Vamos a escribir el teorema de la divergencia de Gauss en forma indicial. En forma indicial tengo la integral en el volumen, escribo una sola integral, ya
sabemos que son estas tres porque es una integral de volumen. La integral en el volumen de la divergencia de f. La divergencia es f. Es f sub i, i. F sub i, i. Por diferencial de volumen. Igual la integral en el contorno, integral curvilínea en el contorno, integral de superficie en todo el contorno, de fi por ni diferencial de s. Para una función vectorial f, una función vectorial f es una f sub i, y la divergencia toma la suma de las derivadas espaciales. Entonces, cuando hago i, i es un índice repetido, entonces esto es f1,1 más f2,2 más f3,3, o lo que es lo mismo, la derivada de f1 respecto de x1 más la derivada de f2 respecto de x2 más la derivada de f3 respecto de x3, donde f1, f2 y f3 son las tres componentes de las tres componentes escalares o las tres componentes cartesianas del campo vectorial f. Esta es la divergencia. Si queremos escribir, aquí hemos escrito el teorema de la divergencia para un campo vectorial. Si queremos escribir el teorema de la divergencia para un campo tensorial de orden 2, es similar. Es la integral en el volumen de sea un campo T sub ij, P, diferencial de volumen, igual la integral en S de T sub ij, NP, diferencial de S. Recordando que la coma es una derivada, la coma es una derivada. Como la función f tiene un subíndice, es un vector. Acá la función t tiene dos subíndices, es un tensor de segundo orden. Pero la forma del teorema de la divergencia es similar. Entonces acá es t sub ij por np. Se puede generalizar para tensores de otro orden, pero digamos el que más se usa y el que más vamos a utilizar va a ser el teorema de divergencia para un campo vectorial y para un tensor cartesiano de segundo orden. Vamos a ver integración por partes. Integración por partes. Sea una función f multiplicada por una función g. Si yo esto derivo el producto, esto es lo mismo que haber escrito d de xi de f por g, salvo que es notación indicial. Entonces aplico la regla de la derivada de un producto, y esto es la derivada del primero, f, i, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es una coma. Entonces esa es la regla de la derivada de un producto. Ahora integro ambos miembros en un dominio dado, entonces tengo la integral en un dominio dado de f por g, i diferencial de volumen en el primer miembro, y multiplico por diferencial de volumen, integro en el segundo miembro y tengo la integral en el volumen de f, i por g diferencial de volumen más la integral en el volumen de f, g, i diferencial de volumen. Ahora
aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss en el primer miembro y llevamos esta integral de volumen a una integral de superficie. Entonces esto es la integral cerrada sobre la superficie de FG NI diferencial de S. Y en el segundo miembro, bueno, queda igual, porque apliqué el teorema de Gauss en el primer miembro solamente. Me queda la integral en el volumen de F, I por G diferencial de volumen, más la integral de volumen de F, G, I diferencial de volumen. Esto me permite despejar este término. Despejo este término y me queda la integral en el volumen de F, I por G diferencial de volumen. Me queda esto y este pasa restando. Menos la integral en el volumen de F, G, I diferencial de volumen. Este pasó restando, que es este. Y este que queda positivo, más la integral en S de F, G, NI diferencial de S. Y así tenemos entonces la integración por partes, donde llevamos la integral de este primer miembro a una integral de superficie. Y este término, cuando se utiliza la integración por partes en métodos variacionales, esto da los términos de contorno, que son los que incluyen las condiciones de borde naturales del problema. En definitiva, aquí tenemos la integración por partes escrita en forma indicial. Aquí la coma, ya sabemos, es una derivada espacial de la función f respecto de x sub i, lo mismo aquí, y este es el vector unitario normal a la superficie que encierra el dominio.